con la siguiente intervención, en este caso a cargo de César González Sainz, catedrático en la Universidad de Cantabria y con una larga trayectoria en la investigación sobre las sociedades del Paleolítico Superior y Epipaleolítico en la región cantábrica. Y sobre todo con una gran actividad en torno a los grafismos de la prehistoria, a la documentación, al análisis del arte parietal. Son innumerables sus trabajos sobre diversos aspectos del universo simbólico del Paleolítico, desde los trabajos primeros de la prehistoria de Cantabria, los más recientes de la Garma o los últimos artículos y los trabajos de investigación relacionados con la datación. Nos quedamos en tus manos, César. Cuando quieras, comienzas con esa exposición sobre las cuevas decoradas de la región cantábrica. Muchas gracias. Tienen en la pantalla, bueno, buenos días a todos y un cordial saludo a todos los participantes en este primer encuentro. Luego agradeciendo mucho la invitación a participar en él. Me gustaría hacer algunas observaciones sobre el desarrollo temporal del arte cantábrico, una región, un corredor, que bueno, he actualizado, que tiene cuenta en la actualidad con unos 147 a 148 conjuntos rupestres del Paleolítico Superior digamos una densa red de yacimientos que sigue creciendo, especialmente en la parte oriental estos últimos años, estos últimos 20 años, y presenta un arte, esta región aparece muy vinculado, muy relacionado, especialmente, no solo, pero especialmente con el de las regiones del sudoeste francés, sea de la Dordoña, del Quercy, de los Pirineos, pero también es un arte con una fuerte personalidad diferencial. Bien, aquí intentaré articular esos dos rasgos, esas dos características sobre el ámbito del Paleolítico Superior, a lo largo del Paleolítico Superior, intentando una perspectiva de integración entre esta actividad gráfica, sobre todo parietal, del Paleolítico Superior y otras facetas culturales de esas sociedades o de ese sistema cultural. Bien, digamos, la idea casi es una idea fundacional en el caso de la investigación del arte cantábrico, entendiendo esa fuerte relación con el del sudoeste francés. Es una idea muy importante desde, bueno, pues Braille, Obermayer, el conde de la Vega del Sella y otros autores, pero se ha entendido tradicionalmente, o por lo menos hasta los años 80, 90, como una relación, una vinculación constante a lo largo de todo ese Paleolítico Superior. Desde los años 90 es claro que esa relación es especialmente intensa durante el Magdaleniense reciente, especialmente el Magdaleniense medio, que se redescubre o se define arqueológicamente mucho más ampliamente a finales de los 80, durante el Magdaleniense medio y el superior, una cronología entre 14.500 a 12.500. ¿no? Los conjuntos cantábricos, el registro cantábrico se ha ido llenando pues, de contornos recortados, de rodetes parietales y otras piezas de raigambre pirenaica, como todos sabemos. También empieza a ser clara la investigación, y especialmente a partir de algunos trabajos que intentaban precisar las peculiaridades cantábricas en materia de iconografía animal o distribución de temas animales representados, de signos abstractos en la región, o bien las peculiaridades en cuanto a la distribución geográfica de clases de conjuntos en función pues, de la mayor o menor profundidad temporal de las decoraciones, ¿no? Aspectos o el mismo papel de los signos en esos conjuntos cantábricos, aspectos en los que la región juega tiene una personalidad bastante definida, que empieza a ser claro que es especialmente fuerte o especialmente clara en momentos centrales del desarrollo del Paleolítico Superior, entre el Sultans y el Magdaleniense antiguo. Bien, en las últimas décadas, los avances en el conocimiento del arte paleolítico, de la datación, del desarrollo cronológico del arte paleolítico,
y también el desarrollo de modelos de cambio ambiental a partir sobre todo de análisis isotópicos en los hielos en Groenlandia, o en los últimos años también algunos avances en las principales modificaciones de la base demográfica durante el Paleolítico Superior permiten en la actualidad un acercamiento a esos cambios en la actividad gráfica regional en términos de interacción cultural. Bueno, esto de la interacción cultural es una idea que viene de la arqueología espacial de los años 60 y 70 y, bueno, lo esencial, lo que marca es que la intensidad entre dos asentamientos o la intensidad de la interacción entre dos asentamientos es directamente proporcional al número de personas que habitan en esos dos asentamientos e inversamente proporcional a la distancia entre ellos. Es una ecuación muy simple que creo que se puede aplicar no a la evaluación de interacción entre yacimientos concretos únicamente, sino también a conjuntos regionales de yacimientos. Y esto se puede hacer, digamos, por poner algún ejemplo, en una evaluación de la variabilidad sincrónica, a partir de las industrias, por ejemplo, lo hemos intentado en alguna ocasión, desde los años 80, por ejemplo, valorando algunas peculiaridades cantábricas, como los arpones de base perforada, y calculando la proporción entre esos arpones de base perforada y otras bases de agotamiento simple o doble, casi exclusivas en otras regiones. Bueno, la proporción, por ejemplo, de los arpones de base perforada ofrece una curva sobre este, digamos, claramente interpretable a lo largo del eje que conforma la región y valorando un poco las diferentes partes de ella, de oeste a este. Esa curva marca un poco pues, el grado de especificidad de algunas formulaciones cantábricas diferente a lo largo del corredor en función de esas distintas distancias con otras zonas densamente pobladas en este momento, y la curva, como digo, es muy similar a la que podemos obtener o a la que hemos obtenido en alguna ocasión valorando otras especificidades cantábricas como una distribución particular entre arpones de una hilera y doble hilera. La curva en esa proporción es la misma, o valorando otras cuestiones como el grado de complejidad incluso del arte mobiliar o de la decoración mobiliar sobre este tipo de piezas. Bien, aquí me interesa la evaluación temporal, que es bastante más compleja con las industrias, pero que creo que es algo más accesible a partir del registro gráfico, ¿no? Bien, digamos, el intento un poco viene favorecido por los avances en la ordenación temporal del arte cantábrico que se han ido produciendo desde la década de 1980 y muy especialmente en los 90 con la datación, la aplicación del acelerador de partículas al radiocarbono o la datación de costas vinculadas al arte rupestre posteriormente, desde 2000, primero mediante datación mediante termoluminiscencia y luego mediante series de uranio, ¿no? Bueno, existen en la actualidad problemas y contradicciones pendientes, por supuesto, pero creo que disponemos de un esquema general bastante más sólido que el disponible hacia 1980, 1985, muy vinculado todavía a la cronología estilística del oro a urano. Yo voy a tratar de expresar un poco mi idea sobre esos cambios temporales de una forma necesariamente muy rápida, muy breve, muy esquemática, a partir de una consideración integrada de los procedimientos de los resultados métricos y integrada con los resultados de los procedimientos tradicionales, sean las superposiciones, la analogía con el arte mobiliario estratificado o la correlación estratigráfica, ¿no? Y intentando un esquema lo más inclusivo posible, es decir, que integre la mayor cantidad posible de información disponible. Bien, bueno, hay, como muchos otros autores, creo que se puede diferenciar básicamente de dos épocas, no dos épocas estilísticas, sino dos épocas caracterizadas un poco por una distinta forma de expresar el naturalismo o de enfocar el naturalismo en la presentación animal. Un naturalismo mucho más sintético, minimalista en las fases antiguas del Paleolítico Superior y mucho más vinculado mucho más visual, vinculado a la expresión del volumen, etcétera, en la época majaniense. Al mismo tiempo, en cualquiera de las épocas a lo largo del Paleolítico Superior nos encontramos en la actualidad con una variabilidad sincrónica de planteamientos gráficos que es muy superior a la considerada tradicionalmente en los esquemas clásicos, ¿no? En las épocas más antiguas, especialmente,
tiende a apreciarse un solapamiento temporal entre las categorías, entre los estilos, en las épocas estilísticas del Eroa Unar, ¿no? Por ejemplo, en la época del estilo 3, digamos en la región cantábrica, una de las cuestiones más características son una serie de representaciones animales, muy frecuentemente ciervas, realizadas con trazo tamponado, etc. Bien, esa peculiaridad técnica, el trazo tamponado, yuxtapuesto, por ejemplo, lo encontramos con las dataciones disponibles en la actualidad desde fases antiguas del gravetiense, y hay digamos, una mayor abundancia de conjuntos mediante este tamponado ya en el gravetiense, especialmente en la segunda mitad, en el gravetiense avanzado y probablemente durante el solutrense. Con el arte con el estilo 2 sucede lo mismo. Los conjuntos de grabados profundos exteriores, que también son interiores, como comentaré después, tienen probablemente un origen bastante más antiguo de lo considerado tradicionalmente. Yo creo que desde el oviñaciense, en función de algunas correlaciones formales con conjuntos pintados en el interior de las cuevas y datados en esas cronologías más antiguas, y desde luego un desarrollo de estos conjuntos de grabados profundos mucho más amplio en la época gravetiense. Es decir, tenemos desde inicios del Paleolítico Superior, desde hace unos 38 o 40.000 años, un arte figurativo, no solo en el exterior, sino desde épocas antiguas del oviñaciense, un arte también en el interior de las cuevas, en los casos más claros en Castillo, por ejemplo, algunas de las composiciones de Castillo o de la Cueva de Micolón en Cantabria. Y por último, desde un punto de vista iconográfico, lo que vemos es a lo largo del Paleolítico Superior desarrollarse lo que, bueno, en ocasiones denomino una tradición iconográfica cantábrica, con unas frecuencias de animales un tanto relativamente particulares, en cuanto que son conjuntos que tienen una enorme cantidad de caballos y de ciervas, son los dos animales dominantes, con algunas representaciones de ciervos, de uros, bisontes con menor frecuencia, algunas cabras y ocasionalmente pues, fauna de tipo megaceros, algún mamut, etcétera, etcétera, ¿no? En materia de signos abstractos sucede lo mismo, hay una tradición cantábrica a base de cuadriláteros aculados y hay un cambio desde un punto de vista iconográfico, un cambio más importante, que bueno, creo que cabe situar en torno a 14.500, de transición entre el magdaleniense inferior y el medio, el antiguo del medio, en el que los conjuntos cantábricos presentan modificaciones iconográficas muy importantes que lo aproximan a lo que está sucediendo en este mismo magdaleniense reciente en la zona del Pirineo. Se multiplican las representaciones de bisonte en el arte parietal, de cabras, de renos. El caballo, por supuesto, mantiene un papel muy importante junto con el del bisonte, pero, sin embargo, las ciervas especialmente pues, se enrarecen enormemente. Un animal que había sido, junto con el caballo, el dominante durante toda la época, durante casi todo el Paleolítico Superior. Y en materia, esto se acompaña, como saben, en materia de signos, bueno, pues con la extensión de unos signos claviformes tardíos, muy bien conocidos en el Pirineo y que afectan ahora a la región cantábrica, pero desapareciendo un poco la antigua tradición cantábrica de cuadriláteros aculados o claviformes tipo Altamira Pasigale. Es decir, con estos elementos creo que en la actualidad cabe diferenciar tres épocas en las que la interacción con las regiones francesas es distinta, ¿no? Una época muy larga en que la interacción es clara a partir de algunas figuras y incluso los signos abstractos existentes. Una interacción bastante variable en las fases antiguas, en la que han podido producirse distintas alternativas, pero luego hay un periodo en el que básicamente el gravetiense avanzado hasta el magdaleniense antiguo, en el que esa interacción parece reducirse notablemente, volviendo a ser muy intensa, especialmente, como decía, a partir del 14.500. En todo caso, conviene subrayar que esa interacción, esa relación, esa vinculación entre las poblaciones cantábricas y las francesas, aunque presenta una distinta intensidad a lo largo del Paleolítico Superior, se ha mantenido siempre. Incluso en los momentos en que encontramos un arte más específico, en las fases
solutrense, gravetiense, etcétera, nos encontramos incluso durante el Magdaleniense antiguo, nos encontramos paneles, por ejemplo, el panel de grabados finos de la cueva de Chufín, que son prácticamente idénticos a los franceses de un momento de transición solutrense magdaleniense antiguo, ¿no? Es decir, esa integración se mantiene siempre, aunque se expresa con una intensidad muy distinta a lo largo del Paleolítico superior. Bien, yo debería presentar ahora pues, una serie de imágenes sobre cada una de estas fases e intentaré hacerlo un poco al final de la presentación en función del tiempo que vaya consumiendo. Me interesa ahora un poco interrogarme, o que nos interroguemos sobre el sentido de estas diferencias en el grado de interacción. Bueno, esto porque no. Bien, y el cambio ambiental parece presentar algunas fases, bueno, el cambio ambiental, algo en lo que se ha avanzado bastante estas últimas décadas, en la definición de un modelo bastante claro para el continente europeo, a partir, como digo, de los hielos de Groenlandia. Bueno, si reducimos esto un poco a las fases mayores en materia de cambio ambiental, y sin entrar en detalles y una descripción pormenorizada de cada una de estas fases, bueno, sabemos que se van tras, digamos, el final del estadio isotópico 3, incluso los inicios del estadio isotópico 2, se van instalando unas condiciones estadiales frías, con un paisaje casi estepario, con gran extensión de los brezales, una reducción de los bosques o de los bosquetes en la región cantábrica durante esto que llamamos el máximo frío, que parece que se va instalando, condiciones que se van instalando en torno al 24.000 antes del presente, en el gravetiense avanzado, y que bueno, afecta todo el momento solutrense, e incluso luego durante el Trias antiguo hay una, digamos que tienden a prolongarse un poco de manera atenuada estas condiciones casi esteparias en la región cantábrica. El nivel del mar se está elevando que había descendido casi a 100-120 metros en el momento del máximo frío, se va elevando, pero muy lentamente. Ahí, sin embargo, a partir del interestadio encontramos un momento en el que los cambios empiezan a ser mucho más rápidos, en general orientados al temperamiento, en esto que llamamos el interestadio del tardoglacial, ¿no? Bien, ahí parece un cierto ajuste temporal entre estas fases de interacción más intensa y las condiciones ambientales mejoradas quizá por la corriente del Golfo, vuelve a intervenir, vuelve a afectar a las costas de la península ibérica y de Francia durante este interestadio del Tardoglaciar, y parece una cierta relación, un cierto paralelismo un poco entre esa época en que encontramos un arte más específicamente cantábrico o una época de interacción más reducida con las fases, con las condiciones más frías del último máximo glaciar o de la prolongación durante el Trias antiguo, ¿no? Claro, el cambio ambiental de por sí no genera un cambio cultural, pero sí genera unas condiciones distintas en las que se reajustan los distintos agentes o los distintos factores del cambio cultural. El factor clave que permite entender un poco ese relativo paralelismo o ese relativo ajuste entre las fases de interacción y las fases climáticas mayores puede estar, creo que está muy vinculado a la población albergada en la región y en sus cambios, en los cambios un poco en ese volumen de población albergada en la región cantábrica. Tradicionalmente, claro, el problema de la población, la evaluación de esos volúmenes de población es algo muy complicado tradicionalmente. Digamos, a partir de los años 80 se han utilizado procedimientos que tienen muy escasa definición, son notablemente groseros, como la valoración del número de yacimientos por época o incluso el número de yacimientos por milenio disponibles en la región. Y la propuesta vigente, más aceptada, más vigente, sigue siendo la que hace el profesor Lawrence Strauss ya desde los 80, en el sentido que encuentra un gran incremento demográfico durante esta época del máximo frío, durante el Solutrense. Y este es, bueno,
mi idea un poco no es exactamente esta, es más bien la contraria. Creo que este incremento fuerte de la población regional en el máximo frío y y en menor medida en el interestadio del Tardiglaciar, pero especialmente aquí en el Solutrense, es matizable. Es decir, cuando hemos hecho algunos recuentos del número de yacimientos, por ejemplo, por milenio, sí se ve un incremento fuerte en la época del Tardiglaciar, y el incremento que se ve, por ejemplo, en la época solutrense, creo que es un problema de visibilidad geológica, se debe a la gran abundancia de las puntas de retoque plano características, incluso adaptadas en la región cantábrica a soporte de cuarcita, son extraordinariamente abundantes. El solutrense es mucho más visible que otros periodos, y esto implica esta correlación. Por otra parte, esta idea del avance del gran desarrollo demográfico en la época solutrense, o durante el máximo frío, digamos, converge con la idea del repliegue poblacional hacia regiones meridionales durante el máximo frío. Es decir, el avance de las condiciones glaciares durante ese máximo frío había desalojado de población toda una serie de regiones al norte de Europa, y en ocasiones esto se ha atendido de una forma extraordinariamente sencilla, incluso simple, como un mero trasvase poblacional, es decir, casi como un mecanismo de vasos comunicantes que no funciona, que no tiene en cuenta el equilibrio ecológico, etc., ¿no? Afortunadamente, en los últimos años se están publicando ya unos resultados, creo que muy importantes, en relación a las modificaciones en la base poblacional a lo largo del Cantábrico. Destacaría, por ejemplo, el que presenta un equipo de la Universidad de Helsinki, que, claro, son procedimientos de evaluación un poco de los cambios en las densidades, en la población a lo largo del Paleolítico Superior en Europa, muy sofisticados, muy complejos, que incorporan los yacimientos, las redes de yacimientos conocidos, grandes bases de datos de radiocarbono, además los modelos de cambio en las condiciones ambientales y los recursos disponibles, y también integran incluso información antropológica a partir de cazadores-recolectores conocidos en distintos, y sus densidades de población en distintos entornos, ¿no? El ejemplo el gráfico tomado de este trabajo de la Universidad de Helsinki que les muestra la distribución de las densidades calculadas por cada 100 kilómetros cuadrados a lo largo del continente europeo, desde un momento, aquí la cronología está calibrada, un momento avanzado de la época auriñaciense, durante el gravetiense, y en estos dos casos, en el 23 y 19.000, calibrado correspondiente al máximo frío. Se ve bien cómo la extensión de los hielos, el desalojo de la habitación humana en amplias zonas del norte de Europa, pero en absoluto se aprecia un incremento de las densidades calculadas en las regiones meridionales durante este mismo máximo frío. Es decir, muy probablemente incluso en la región cantábrica descendió el número de personas que habitaban la región durante esta época de máximo frío. Al tiempo, ya desde finales al finales de la prolongación, al finales del Trias Antiguo, y sobre todo en el interestadio del Tardiglaciar, se ve un poco esa, digamos, recolonización de espacios septentrionales del continente europeo, con un incremento, pero al mismo tiempo que se está dando un incremento de la población en las regiones meridionales. Es decir, que creo que, bueno, incluso los volúmenes totales de población que calculan para el continente europeo, por ejemplo, en este tipo de trabajos, están en torno, como ven, crecen especialmente ahí en el Tardiglacial, pero digamos que en la época del máximo frío se reducen respecto de los incrementos importantes que parece haber habido durante el auriñaciense y buena parte del gravetiense, se reducen, ¿no? Y esto sucede también en las regiones meridionales, donde las densidades bajan. Bien, en resumen, la propuesta un poco es que el registro de la actividad gráfica mobiliario parital nos permite un acercamiento a estos cambios temporales en el grado de integración o de particularismo entre la región cantábrica y las francesas, y que las variaciones principales se ajustan temporalmente, grosso modo, si quieren, a los cambios medioambientales mayores y a las alteraciones en la población albergada
en esas regiones. Y creo que son comprensibles en términos de variaciones en la intensidad de la interacción. Es decir, en las épocas más rigurosas climáticamente, en las que al menos tiene el incremento de población y probablemente desciende, el relativo aislamiento supone un arte más específico y con más rasgos particulares que, teniendo en cuenta la disposición este-oeste de la región cantábrica, va a resultar más perceptible ese arte más específico en las zonas centrales y occidentales, más alejadas de las regiones con las que existe una particular vinculación o relación. Por el contrario, vamos a encontrar una actividad gráfica mucho más integrada con la de esas regiones francesas en los momentos en que el incremento de las poblaciones regionales es claro, y esto sucede durante el estadio del Tabiglaciar, básicamente, y el momento, por cierto, en el que encontramos además cambios en el registro arqueológico, cambios en los sistemas de aprovechamiento económico o de movilidad que pueden ser coherentes con ese incremento en la interacción gráfica. Este incremento tiende a ser más claro, aunque se da en toda la región cantábrica, pero es más claro, es más perceptible en el oriente regional e incluso en el centro que no en los conjuntos del Nalón, por ejemplo, en Asturias, ¿no? De manera que el cambio artístico... César, unos 5 minutos. Vale, muy bien, gracias. El cambio artístico durante el Paleolítico Superior nos parece vinculado no solo a factores intrínsecos, lo que queda de progreso tradicional, como un cambio bastante normativo en la actividad gráfica, sino, entre otros factores, a variaciones temporales en el tamaño y grado de aislamiento de las poblaciones, que creo que en la región cantábrica actuó sobre esas diferencias. Y, por supuesto, a otras modificaciones culturales de la organización de la subsistencia y movilidad, que a su vez también están vinculadas a las oscilaciones ambientales. Bien, aprovechando estos 5 minutos que me conceden, les voy a pasar algunas diapositivas rápidas para esas 3 épocas, comenzando por la más antigua, básicamente durante Oriñaciense y Gravetiense, la primera mitad del Gravetiense, muy aproximadamente. Bueno, esa interacción es muy clara, por ejemplo, en figuras concretas. Voy a pasar algún caso, por ejemplo, del mamut de la cueva del Arco B, que es idéntico, es el mismo modelo pues, que muchas representaciones de mamut de la Dordoña y del Quercy, especialmente de Rocadur, Sobel y muchos otros, incluso Sobet, son prácticamente con estos vientres sin arco, etc. Bueno, no puedo entrar en detalles. O, por ejemplo, representaciones como el megáceros, de cuello alargado con la cabeza vuelta para atrás, que se superpone a estas otras figuras más antiguas y que pudimos datar primero por termoluminiscencia y después por series de uranio, y que nos llevan a una cronología pues, gravetiense y más bien antigua, ¿no? Bueno, este tipo de representaciones de cérvidos con joroba es el mismo esquema que encontramos también en muchos conjuntos del Quercy, por ejemplo, o de la Dordoña, y aquí tienen algunos ejemplos de una lámina tomada como la anterior de los Ranchet, del año 95. En el caso de durante esa época antigua tenemos también algo que encaja más en una tradición mucho más cantábrica, o toda una serie de conjuntos degradados profundos con ciervas, caballos de cabeza cuadrada, bisontes acéfalos, etcétera, que son que aparecen no solo en las áreas exteriores, sino en el interior. Esto es algo que pudimos ver con los bisontes de Chufín. Hay bisontes en el exterior, idénticos a otros que están en el interior, y lo han remachado y muy eficazmente Olivia Rivero y Diego Galate con el estudio de Horros de la Peña, en donde han interpretado muy correctamente algunas ciervas de este mismo tipo en la parte exterior, en el conjunto exterior y también en el interior, ¿no? Hay otros modelos de ciervas alternados, por ejemplo, en el caso que esto es una pieza mobiliar, pero con una cronología muy precisa en fases iniciales de la Gravetiense, en torno a 27.000 sin calibrar. En el segundo horizonte, el segundo momento que he comentado, en un momento en el que encontramos una interacción mucho más restringida, durante el máximo frío, básicamente Gravetiense avanzado, Solutrense y Magdaleniense antiguo. Parece que es el momento en que los rasgos diferenciales del arte cantábrico son más evidentes, más claros. Parece una región cerrada, un tanto cerrada sobre sí misma, un tanto ensimismada, que va a desarrollar en mayor medida esa iconografía animal tradicional, con una enorme cantidad de ciervas, con técnicas a veces específicas o casi específicas, o especialmente abundantes en la región, como el tamponado. Esto ha puesto incluso durante el Magdaleniense antiguo los
los famosos trazos estriados en barbilla y pecho de representaciones de ciervas y tal. Y esto va unido pues, también a una serie bueno, en la imagen teníamos un ejemplo muy claro de esto en Poblanas, o también un ciervo que podemos datar por termoluminiscencia en las costras infrapuestas al pigmento y las superpuestas, y que nos aseguraba hace ya bastantes años una cronología ravetiense para unas figuras que en la sistemática oficial en ese momento de Rauran pues se nos había ido al solutrense o al magdaleniense inicial, ¿no? Conjuntos muy característicos de este momento de máxima personalidad del arte cantábrico o de interacción más restringida con Francia, son conjuntos como el de la Galería A de la Pasiga, que es el conjunto más espectacular para este horizonte, frecuentemente con tamponado o con combinaciones de tamponado y tazo simple, y es una de las estaciones, esta es un poco un croquis de las representaciones situadas en la diaclasa del fondo de la cueva, es uno de los pocos casos, por ejemplo, con el tema este de bisonte caballo, con signos alrededor, etcétera, en fases pre-magdalenienses, anteriores a la magdaleniense. Esa forma de composición va a ser mucho más extendida, mucho más normal en la época de más fuerte integración durante el magdaleniense reciente, ¿no? En que este tema es mucho más repetido a lo largo de la región cantábrica. Es el momento este de los que tienen la distribución de los signos cuadriláteros e incluso de los claviformes de tipo Altamira Pasiga B durante este momento, muy abundante en zonas del centro e incluso del occidente de la región cantábrica. O, por ejemplo, también la distribución un poco en paredes y en conjuntos parietales y en soportes mobiliarios, en homóplatos decorados de este tipo de representaciones de ciervas tan características del magdaleniense antiguo. A partir de hace unos 14.500 parece que esa vinculación con el arte de las regiones francesas, especialmente a lo del Pirineo, es mucho más intensa. Yo entiendo el conjunto de los polícromos, en concreto de Altamira, en un momento bisagra, un momento de transición entre estas dos fases, que ya es muy clara en sitios como Covaciella, en torno a 14.000. Es el momento en que por primera vez encontramos unos signos a lo largo del corredor cantábrico, los signos claviformes organizados frecuentemente en paralelo y con el bucle o abultamiento en el tercio superior, son idénticos o muy parecidos a los signos mucho más abundantes en la región del Pirineo, mientras que en fases anteriores pues, teníamos los claviformes estos de tipo Altamira Pasiga B, como este de la Pasiga B, únicamente en la región cantábrica. Incluso en la distribución de yacimientos para esta época, el magdaleniense reciente, se observan algunas cosas nuevas. Digamos que hay una distribución mucho más homogénea a lo largo del Cantábrico, con conjuntos de nueva planta o nuevos, especialmente en el oriente, mientras que en el centro y occidente tendemos a encontrar las últimas fases en la decoración de conjuntos de larga profundidad temporal e incluso lo que les comentaba antes, un poco hay una cierta abundancia de conjuntos que tienen ese tema bisonte caballo con otros animales complementarios, incluso signos. El bisonte caballo en situación precedente, como ven en todos estos triangulitos enmarcados en rojo, que son bastante abundantes, mucho más que durante la época anterior, las épocas anteriores. Hay factores adicionales que permiten entender un poco esta más fuerte interacción, por ejemplo, las manadas de renos que entran en la región cantábrica, obviamente desde las llanuras de Aquitania y al norte del Pirineo. Estos renos parecen entrar con mayor frecuencia en esta época en la región y desde luego son más cazados en esta época en el magdaleniense medio, magdaleniense superior y también más representados en los conjuntos cantábricos. En este momento entran más manadas de renos, se representan más este tipo de figuras, digamos, cazadores o grupos de cazadores que se están moviendo mucho más a lo largo de la región. Estamos en el límite. El límite. Por último, y acabo, dos imágenes únicamente pues, de un conjunto en el que he venido trabajando estos últimos tiempos, en la Cueva de Arminche, que refleja de una forma muy directa esa vinculación con el arte pirenaico en estos momentos terminales del Paleolítico Superior. Tienen aquí un gran panel con una composición de caballos,
dos grupos de caballos afrontados. Son caballos muy parecidos, con una concepción muy parecida a la de Caen o el Le Portel, por ejemplo, aunque con grandes diferencias en el tamaño. Estos son bastante más grandes, y en los procedimientos técnicos. Estos son raspados frente a la pintura. Esta vinculación con lo pirenaico es todavía más clara en este otro grupo de representaciones del sector 1, en donde encontramos de nuevo una gran composición de bisontes y caballos con animales complementarios y signos, exactamente la primera vez que aparecen grabados, claviformes grabados en la región cantábrica, idénticos a los de los conjuntos pirenaicos, también organizados en paralelo. Y no solo eso, sino además, pues, toda una de representaciones que he indicado aquí en azul, curvilíneas que parecen series de macarroni, pero que no lo son. Son bandas de líneas paralelas realizadas arrastrando un útil dentado, y que es un procedimiento inédito en la península ibérica, pero que encontramos en el Pirineo, especialmente en sitios como el Cristo de Ver. Exactamente, y que marca un poco esa relación. Bien, gracias por su atención y mis disculpas por los nervios. Yo lo voy a dejar aquí, creo que acabo. Y estoy a su disposición para aclaraciones y a lo mejor tengo la posibilidad de comentar una serie de cuestiones que me he dejado en el tintero. Gracias.